Lo que sí es cierto es que los hombres de esta generación han pensado inevitablemente en función de de la generación procedente, aceptando algunas de sus posiciones y criticando otras, pero su propio pensamiento depende de predecesores, menos de lo que a la primera vista pudiera parecer. Bien, entonces el pensamiento medieval ni tan oscuro, como nos dice Higginson, ni tan oscuro ni tan unívoco. Realmente, si revisamos el pensamiento medieval, nos damos cuenta de que hay una amplia diversidad, de pensamientos, de vertientes, ¿verdad? Vertientes filosóficas que finalmente terminan desembocando en la ciencia moderna. Y sobre todo, el punto fundamental en el que yo me pretendo centrar es en una etapa del medioevo, en donde el pensamiento filosófico cambia. El pensamiento filosófico da un giro importante, que es lo que propicia precisamente la ciencia moderna. Más allá de Descartes, más allá de Hume, más allá de todos los pensadores modernos, como si pensáramos que hubiera 10 siglos, luego tuviera el Renacimiento, de pensamiento unívoco, y que de la nada de pronto se le ocurre a Descartes, pienso, luego existo, y que de esa manera se entra la atención en el sujeto, y eso empieza a propiciar el desarrollo de la ciencia moderna. Mangos. Desde la Edad Media tenemos ese germen, por eso de la exposición, tenemos ese germen que empieza a generar un nuevo estilo en el pensamiento, una nueva manera de pensar. ¿Y por qué nos interesa precisamente esa manera de pensar? Si seguimos lo que nos dice, por ejemplo, Carl Sagan en el cerebro de Broca, Carl Sagan nos dice que la ciencia, más allá de una metodología, más allá de toda una secuencia histórica, más allá de todo un proseguir tecnológico, la ciencia es una forma muy particular de pensar, que desde lo que yo les estoy proponiendo inicia en la Edad Media. Pero bueno, ¿en qué etapa de la Edad Media inicia esto? Tradicionalmente la Edad Media es dividida, de acuerdo con los historiadores de la filosofía medieval, es dividida en 3 periodos. Inicia con el periodo patrístico, que bueno, a los historiadores les gusta encontrar ciertos hechos que les permitan anclarse para poder definir cuánto dura un determinado periodo. ¿Por qué los historiadores ubican el inicio de la patrística en el siglo 313? Bueno, porque en el 313 se escribe el Edicto de Milán. El Edicto de Milán es un acuerdo, ¿verdad?, que se da entre los diferentes reinos, en donde se ponen de acuerdo, y el imperio, por supuesto, se ponen de acuerdo en qué consiste el cristianismo, y sobre todo se abre la permisión, permisión por parte del emperador Constantino de la práctica del cristianismo. Entonces, a partir de ahí inicia el periodo de la patrística, pero sobre todo, yo diría, a pesar de lo que dicen los historiadores, yo ubicaría en el centro de este pensamiento a la figura de San Agustín, de Agustín de Hipona, ¿no? Agustín de Hipona era un neoplatónico, es decir, él rescató mucho del pensamiento de Platón, y sobre todo la gran genialidad de Agustín de Hipona es el haber incorporado el pensamiento de Platón al dogma cristiano, de tal manera que se le dio un fundamento intelectual. Gracias a Agustín de Hipona es que, al parecer, el cristianismo ha tenido hasta el momento la duración que ha tenido y la influencia cultural y social que ha tenido. Friedrich Nietzsche nos dice que el cristianismo no es más que platonismo para los pobres, dándonos a entender precisamente que la religión cristiana
lo que ha hecho es transmitir principios platónicos y que además le han ayudado a preservarse y que además ha configurado nuestra mente cultural de una manera platónica. Aquí normalmente muchos historiadores, yo estoy siguiendo aquí a Ken Gibson, estoy siguiendo también la clasificación de Giovanni Reale y Dario Antiseri en la historia del pensamiento filosófico y científico, estoy siguiendo también las explicaciones y la clasificación que nos está dando la enciclopedia Stanford de filosofía. Por cierto, a mi parecer, la referencia en línea más seria y más importante que se puede encontrar para estudios de filosofía. O sea, si ustedes tienen una referencia de filosofía que sea utilizable y confiable, en línea, la enciclopedia Stanford, ¿no? El link es Play-Doh, así como plato, ¿verdad? Como plato de medicinas, ¿no? Plato.stanford.edu, ¿no? Entonces estoy siguiendo estos tres referentes. Y aquí encontramos cierta ruptura en el 781, porque es el año en el que se dicta el Concilio de Nicea II, ¿verdad? El Concilio de Nicea II viene siendo nuestro credo, pero bueno, el credo del catolicismo, ¿no? Que nos dice precisamente, nos habla sobre la unidad del cristianismo, lo que propicia precisamente las cruzadas árabes, ¿verdad? Las cruzadas hacia el Medio Oriente, las cruzadas que los caballeros europeos hacen hacia Oriente, ¿verdad? Lo que nos hablaba hace un momento Leonardo, y porque ciertamente esto lo pongo entre paréntesis porque muchas veces los historiadores no nos ubican los periodos, la patrística y la escolástica, pero ciertamente el conocimiento que se obtiene de las cruzadas es muy importante. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó con Europa? No es que Europa se haya estancado, es que Europa se encantó con Platón. Se encantó con Platón a tal grado que empezaron nos gusta mucho esa manera maniquea de ver el mundo, ¿no? Los buenos y los malos, la filosofía buena, la filosofía mala, el pensamiento bueno, el pensamiento malo. Y aquí Europa lo que empezó a hacer es desechar a Aristóteles. De hecho, fueron precisamente los árabes, ¿verdad? Autores como Avicena, autores como Averroes, los que salvaron el pensamiento de Aristóteles. Se considera que actualmente rescatamos únicamente aproximadamente como el 30% del pensamiento de Aristóteles, de las obras de Aristóteles. Se cree que Aristóteles escribió alrededor de 103 diálogos a la manera que los escribió Platón, pero que todos esos ya están perdidos, ¿no? Todos los días no contamos con ningún diálogo de Aristóteles. Y resulta que las cruzadas, ¿verdad? Las guerras de las cruzadas propiciaron precisamente la entrada de Aristóteles al mundo occidental, ¿sí? Propiciaron precisamente que Aristóteles entrara a la explicación teológica y sobre todo ya en la época de la escolástica, quien propicia eso, quien nos ayuda a eso, la figura central en ese periodo es Tomás de Aquino, ¿no? Tomás de Aquino precisamente incorpora ahora el pensamiento de Aristóteles al cristianismo. Y a finales de la escolástica tenemos dos figuras fundamentales que creo yo que son precisamente las encargadas de hacer ese cambio de percepción. Dos figuras fundamentales que son las que, a mi parecer, inauguran esa forma diferente de pensar, ese nuevo pensamiento, esa nueva modalidad. La escolástica está muy caracterizada o está muy prevaleciente por lo que se llamó el problema de los universales. ¿En qué consistió el problema de los universales? Los escolásticos discutían acerca de la naturaleza de los nombres universales, es decir, de dónde proviene el concepto, por ejemplo, perro, ¿no? O de dónde proviene el concepto hombre o ser humano, ¿verdad? De dónde proviene, por ejemplo, el concepto de energía, ¿verdad? Aplicable a todos los casos particulares que participan de ese concepto.
Básicamente tenemos dos líneas del problema de los universales. Tenemos quienes consideraban que los universales tenían una realidad independiente a toda mente, que eran los realistas, o sea que los universales existían independientemente del ser humano, que tenían una realidad por sí misma, y aquellos que consideraban que son los universales, los conceptos, los nombres de las cosas en general, tenían una realidad únicamente en las mentes humanas. Estos son los nominalistas. Y precisamente dentro de estos bandos tenemos a dos figuras esenciales en la Edad Media, que creo yo que son los que propician esta nueva manera de pensar, que son Juan Duns de Scoto y Guillermo de Ockham. ¿Le suenan esos nombres? ¿Alguien le suenan esos nombres? Juan Duns de Scoto. Guillermo de Ockham, Viviana. ¿Qué te suena? Viviana, perdón. Viviana, sí. Bueno, pues conocido por la navaja de Ockham. ¿Qué es eso del bien? Muy bien. ¿Qué es eso de la navaja de Ockham? Es un método científico, bueno, donde él dice que lo más simple, lo más sencillo es lo real, lo verdadero. Es de los primeros que efectivamente se liberan, era un fraile y se libera del cristianismo para ir a un... para decir que el conocimiento no es solo Dios, sino Es correcto. Curiosamente, ambos eran frailes franciscanos, ¿verdad? Eran frailes franciscanos. Curioso que en esta revolución del pensamiento, revolución que incluso Giovanni Reale y Daniel Antiseri llaman el primer renacimiento, ¿verdad? Reale y Antiseri consideran que hay una primera revolución intelectual en este tiempo gracias a la figura de estos dos, de la discusión que tienen estos dos sujetos. Antes incluso que el Renacimiento. Sí, en el Renacimiento llama mucho la atención el pensamiento de Giovanni Pico della Mirandola, de Giordano Bruno, ¿verdad? De Tommaso Campanella, que, bueno, por ejemplo, en el caso de Giordano Bruno, pues es muy llamativo, ¿verdad? Fue quemado por sus pensamientos. Giordano Bruno lo llevaron al campo de Fiori, la Inquisición lo quema, le piden que se retracte, le ponen un crucifijo para que lo bese, que eso cuenta la leyenda, ¿verdad? Para que lo bese y Giordano Bruno se niega, ¿verdad? Lo rechaza y no se lo prende en fuego. Entonces todas esas figuras históricas pues, son muy llamativas, ¿no? Del medioevo, del Renacimiento. Pero ciertamente estos, como nos está diciendo Viridiana, estos señores vivieron la oposición dentro del mismo contexto cristiano y se atrevieron precisamente a cambiarlo en primer momento y a radicalizarlo en un segundo momento. ¿Sí? Duns de Scoto no era tan radical políticamente hablando, ¿verdad? Incluso pues mucho de su pensamiento político va dirigido precisamente a favorecer la figura del Papa, mientras que Guillermo de Ockham, sí, está diciendo Viridiana, se atrevió a radicalizar esa nueva manera de pensar y tal vez es lo que propició gran parte del desarrollo de la ciencia. Sí, Viridiana. Incluso a los filósofos clásicos, porque la navaja de Ockham es precisamente porque decía que le rasuraba las barbas a Platón. Correcto, muy bien, Viridiana. Sí. Sí, lo que nos dice por ¿cómo se llama? El apodo de la navaja de Ockham, este principio, claro. Este principio se le puso, no se lo puso él, se le puso la tradición posterior, porque es un principio un principio metafísico, eliminando gran parte de entidades de nuestras explicaciones, entidades metafísicas, ¿verdad? De nuestras explicaciones, y decían que era tan tajante, ¿verdad? Que terminaba cortándole las barbas al mismísimo Platón. En efecto. Incluso a Ockham pues lo excomulgan, no se sabe con claridad si alcanzó a reconciliarse con la iglesia, o sea, si le dieron el indulto o no, ¿verdad? Si muere excomulgado. Y pues sí, los dos de Scoto nunca se atrevió a faltarle respeto de esa manera al Papa, ¿no? Incluso, bueno, la obra de Guillermo de Ockham
se ve en dos niveles, o se estudia en dos periodos de tiempo, que es primero el periodo académico, que es todo lo que vivió en Francia. Él vivió la mayor parte de su vida en Francia, aunque era británico, ¿no? Y después, cuando es excomulgado, es perseguido, y entonces tiene que ir de nuevo a Gran Bretaña. Se refugia precisamente en Gran Bretaña y es donde finalmente muere, ¿no? Y la segunda etapa del periodo de Ockham se conoce como el periodo político, porque sus escritos empiezan a tener esa carga política, precisamente contra el Papa, contra la Iglesia, y a favor del emperador. O sea que de todas maneras tenía un cierto protector histórico, ¿no? Esa es también una parte de la historia de la ciencia, que por ejemplo Jennifer Bauman nos dice que es un punto fundamental, que normalmente no se estudia ni en la filosofía de la ciencia ni en la historia de la ciencia, que es algo que ella llama la historia política de la ciencia, y que hay un montón de condiciones histórico-culturales que propician precisamente al cambio intelectual, al cambio científico. Es como el caso, por ejemplo, de Galileo, ¿verdad? En el caso de Galileo Galilei se dice que Galileo está en el juicio, ¿verdad? Y Galileo al salir, primero se retracta, ¿verdad? Para poder salvar el pellejo, pero que cuando sale del juicio dice pures y moa. Sin embargo, se muere. Es una leyenda histórica muy bonita, ¿no? Pero ciertamente algo que sí sabemos de Galileo es que Galileo se salvó realmente por sus relaciones políticas, porque tenía muy buenos amigos, que además no fue un juicio. A Galileo lo procesaron 3 veces, y en la primera sus amigos le ayudaron a escapar, ¿no? Bueno, a liberarse de las sentencias, ¿no? A la segunda también, pero a la tercera dijeron, ¿sabes qué, Galileo? Es la última vez, si no te retractas y si sigues escribiendo, porque además él sigue escribiendo y publicando, si no te retractas no volvemos a ayudarte. Y esa fue la manera en que Galileo pues murió precisamente acallado, ¿verdad? Ya no escribió nada en las últimas etapas de su historia. Entonces sí hay una cierta historia política detrás de todo eso, ¿verdad? Y por supuesto que esa relación política de Ockham con el emperador contra el Papa influyó. Pero bueno, ¿qué nos dice? ¿Por qué el interés de estos dos pensadores? Como nos decía hace un momento Viviana, para el siglo XIII la estrella intelectual era Aristóteles. La figura de Aristóteles dominaba prácticamente todo el escenario intelectual, y sobre todo hay 2 elementos de la filosofía aristotélica a la cual se oponen estos 2 pensadores. Lo primero es la teoría de las esencias y lo segundo es la lógica aristotélica. La teoría de las esencias nos dice que en todos los objetos existentes, en todos los objetos materiales, existen algo que subyace a ellos y hace que las cosas sean. Es decir, por ejemplo, cada una de estas butacas tiene una esencia y la esencia se da a su forma, y gracias a esa esencia es que hace que esta silla perdure, ¿no? Si nosotros destruimos su esencia, finalmente también destruimos al objeto, destruimos a la silla, ¿verdad? Duns Scoto no alcanza a oponerse a la teoría de las esencias aristotélicas, como si lo hace Guillermo de Ockham. Pero Juan Duns Scoto da el primer golpe hacia la lógica aristotélica. ¿Por qué? Porque la lógica aristotélica era fundamentalmente reductivista. ¿Qué es eso? ¿Alguien entiende eso de que la lógica de Aristóteles es lógica reductiva? ¿Qué quiero decir con eso? ¿Alguien me va siguiendo? ¿Sí me van siguiendo hasta aquí? ¿Cómo? Correcto, Leonardo. Un razonamiento deductivo es el que a partir de ciertos universales, estos señores están discutiendo sobre el tema de los universales, nosotros deducimos el término particular, ¿verdad?
Si nosotros decimos, por ejemplo, todos los zacatecanos son, ¿qué le ponemos? ¿Parranderos? Todos los zacatecanos son parranderos. Es que conocieron a Tomás. ¿Cómo? Es que conocieron a Tomás. Tomás es zacatecano, ¿verdad? Por lo tanto, Tomás es parrandero, ¿verdad? Un razonamiento de la certeza universal, ¿verdad? Y procede hacia un enunciado particular. Aristóteles no reconocía otro modelo de razonamiento. Aristóteles consideraba que las leyes de la razón eran exclusiva y específicamente deductivas. No podemos razonar de otra manera, según Aristóteles. No podemos razonar en los términos particulares. Los términos particulares finalmente tienen su propia dinámica en su existencia, no en su razón. No es lo que podemos razonar sobre ellos. Razonar en términos particulares para Aristóteles no nos daba la menor certeza. La manera de pensar que inaugura Juan Sus de Escoto es precisamente la idea de que nuestro conocimiento es fundamentalmente particular. Cuando nosotros conocemos objetos particulares. Es decir, que aunque nosotros podamos conocer al universal, Juan de Escoto era por lo tanto un realista, ¿verdad? Juan de Escoto consideraba que esos universales existían independientemente de toda mente, y que para poder conocer a los universales, pues nosotros teníamos que ir conociendo los casos particulares que nos permitían llegar precisamente al universal. ¿Sí? Eso es algo para el siglo XIII sumamente innovador. ¿Por qué? Porque tenemos un siglo XIII en donde el modelo de conocimiento fundamental es un modelo bien platónico. Un modelo bien platónico. ¿Por qué? Porque gran parte del conocimiento, según Platón, al menos el modelo de conocimiento que Platón nos muestra en el diálogo del Menón, en el diálogo del Menón, es el modelo por reminiscencia, el modelo de conocimiento por reminiscencia. ¿Entendemos qué es eso de la reminiscencia? ¿Alguien tiene noción de ello? El conocimiento por reminiscencia es una especie de recuerdo, según Platón, en el Menón. Nuestra psique, nuestra alma, que habitaba el mundo de las ideas, termina en el mundo particular, en el mundo sensible, conociendo objetos particulares y le permite conocer esa esencia, le permite conocer ese universal, ¿verdad? O sea, es nada más una especie de recuerdo. Los medievales no compatibilizaban tanto con la idea de la reminiscencia, pero tenían su versión neoplatónica, ¿verdad?, de la reminiscencia, que era el modelo de la iluminación. Es decir, la evidencia más clara que tenemos de las cosas es la que nos viene de Dios. Y aquí, Duns de Escoto no está haciendo poca cosa. Duns de Escoto nos está diciendo que lo más evidente no es el conocimiento de Dios. Lo más evidente es lo que nos viene de los particulares, de los casos particulares. La mayor evidencia que nosotros podemos tener es la evidencia de las criaturas. Bueno, de las criaturas no nos referimos a los animalitos, a los perritos o a los niños, ¿no? Es que ellos son criaturas, ¿no? No, de criaturas nos referimos a los objetos creados por Dios, a los objetos particulares creados por Dios. Nuestra principal evidencia va a venir ahí, no de lo que Dios directamente nos ilumina. La certeza, la evidencia, ¿verdad? La evidencia proviene de los datos de los sentidos en las cosas particulares. Ese modelo cambia, ese modelo propicia que la manera en que veníamos entendiendo la ciencia, no solamente, como decía en ese momento, no solamente medieval, sino antigua, cambia. Están Duns de Escoto y Guillermo de Ockham haciéndole
cantándole el tiro, ¿verdad? Están cantándole el tiro a la tradición medieval, al mismísimo Platón y al mismísimo Aristóteles. O sea, ellos de plano están diciendo la alternativa medieval y antigua del conocimiento no es válida. Lo único de lo que podemos tener certeza es de lo que tenemos inmediatamente entre nosotros. Nada más. Ahora, dice acá, incluso Dios, ¿verdad? Incluso los que son aplicables a Dios, los conceptos que son aplicables a Dios, es decir, también nos dice acá Cruz de Soto, a Dios solamente lo podemos conocer a partir de los datos que nos proporcionan los particulares. Durante la patrística venía muy dada la tesis de que la filosofía podía ayudarnos a conocer a Dios, y que precisamente la filosofía era sierva de la teología, y de esa manera la filosofía buscaba elementos que nos pudieran ayudar a conocer a Dios, y a partir de sus revelaciones, a partir de sus escrituras, a partir de las relaciones que pudiéramos hacer con los pensadores antiguos, de lo que nos decían los textos sagrados, podemos conocer a Dios. Aquí Don Descoto nos está diciendo, oigan, dense permiso ya no de conocer a Dios. Bueno, esto está interesante, ¿verdad? Dense permiso de conocer a Dios no solamente por esos caminos de revelación y de escrituras, sino también a partir de lo que estamos viendo inmediatamente en nosotros. Es la mejor evidencia que podemos tener, ¿no? Se comienza a describir por las cualidades particulares para finalmente terminar ascendiendo a Dios, ¿no? Esta idea está bien. La idea de la exeidad. Bueno, es que lo que pasa es que, pues, Duns Scoto era realista, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? O sea, Duns Scoto creía que los particulares tenían una existencia real, independiente de toda mente. Entonces, todo realista se enfrenta a una dificultad importante, que es la dificultad de la individuación. Es decir, cómo explicar que a partir de un montón de características universales, a partir del concepto, por ejemplo, de perro, vengamos a dar con un perro en particular, que además muy probablemente ese perro va a ser distinto a un perro que provenga también de esa misma naturaleza universal, y a otro, y a otro, y a otro. El perrito que estaba aquí hace un momento, ahí está. Ese perrito, aunque tengamos un pelo así también lanudo, negro, no va a ser igual a Cristi, ¿se llama? Blackie. A Blackie, sí. Blackie. No va a ser igual a Blackie, ¿verdad? Aunque tenga, aunque sea de la misma camada, ¿verdad? Se parezca mucho, no va a ser igual. Entonces, el realista se enfrenta a la complejidad de cómo poder explicar las características propias de los objetos particulares, dado que pareciera que tendría que participar de toda una serie de universales a los cuales participa otro sujeto y no podemos distinguirlos uno del otro. ¿Sí? Entonces, con todo introduce ¿Cómo es el término? exeidad. Exeidad. Sí. Con H. Exeidad. De latín, ¿no? No tiene traducción, fue un invento de. Eso mismo, apenas le iba a decir eso, ¿no? Fue un invento de Duns. Ok. Apenas le iba a decir que en otra palabra. Exeidad. Sí, bueno, sería, el término del latín sería exeita, ¿no? Exeita, pero bueno, en español sería exeidad.
¿Qué es eso de la exeidad? La exeidad es precisamente, se le diga en exeidad es una propiedad que tienen todos aquellos objetos particulares, todas las criaturas. Es precisamente aquella característica pequeña, diminuta, que distingue a los sujetos unos de otros. Entonces, ¿cómo explicar que la participación de lo universal permite distinguir a un individuo a otro? Pues a partir de su exeidad. Cada individuo tiene una exeidad distinta. Una característica distinta, ¿sí? Que le permite distinguirlos unos de otros. ¿Sí? Aunque Blackie tenga ciertos elementos muy comunes de él, que se le parezcan a otro perro lanudo negro, va a ser muy diferente gracias a su exeidad, ¿verdad? Eso solo es para los seres, bueno, las criaturas con vida. No, para todo Por objeto. ejemplo, 2 sillas van a ser diferentes. Sí, estas 2 sillas, aunque si nosotros tratamos de decir el concepto de butaca es silla con paleta, todas cumplen las condiciones. Entonces, ¿cómo vas a distinguir esta silla, esta butaca de esta butaca? Porque sus elementos de exeidad son distintos. Se lava las manos. Exactamente. Sus elementos de exeidad, Cualquier característica, ¿verdad? O sea, una manchita, todas estas características mínimas, ¿verdad? Son su exeidad. Permiten distinguirlos. Es una manera en la que se explicó eso. los descontos se lavan las manos bien, ¿no? Pero bueno, luego viene Guillermo de Ockham, que no le acepta nada de esto, le rebate muy bien Guillermo de Ockham. Y bueno, el principio de abstracción, es un principio que ya nos había planteado Tomás de Aquino, pero que explota Duns Scotus. ¿Qué es la abstracción? Y precisamente eso también es un principio que va a venir a funcionar o ayudar, o que va a caracterizar prácticamente la ciencia moderna. Abstracción viene del latín abstraere. Abstraere significa algo así como arrastrar. Entonces, el conocimiento del universal se da a partir de la abstracción que nosotros arrastramos de cada uno de los objetos particulares, excluyendo su exeidad. ¿Sí? ¿Sí más o menos? ¿No? ¿De nuevo? ¿Al regreso? ¿Sí? Ok, muy bien. ¿Cómo? Lo que te iba a decir es que quitas la esencia, o sea, Exacto. Muy bien. la esencia, lo característico de eso. Muy bien dicho, Isabel, sí, muy bien dicho. Sí, le hace, Duns Scotus le hace el feo, le hace gestos a Aristóteles. Sí. Pero al final le termina sobando, ¿no? Diciendo, miren, ahí te cambio la esencia por la abstracción. Como ves, más o menos ahí se parece a lo que estás diciendo, ¿no? Sí, totalmente correcto, Isabel. En la abstracción, va a decirlo de esa manera, lo que hacemos es extraer las cualidades esenciales de las cosas. Se puede decir de esa manera, ¿sí? Se puede cambiar a términos aristotélicos, sí, es bien compatible. Sí, es bien compatible con el pensamiento de Aristóteles. A pesar de que ya le está queriendo dar la espalda a Duns Scotus, todavía no se exenta de todo de Aristóteles. O sea, a pesar de que ya se está oponiendo a su lógica, ¿verdad? A pesar de que ya se está oponiendo a la lógica aristotélica, todavía no es todo distinto ni a su ontología ni a su metodología. ¿Correcto? Pero finalmente esto lo que hace este principio de abstracción es poner un énfasis especial en la intuición sensible. Es decir, ¿qué es la intuición primero? La intuición es ese conocimiento que nos llega de primera mano. Una intuición es un conocimiento, por así decirlo, indudable,
Es la primera noción. La tradición escolástica anterior entendía a las intuiciones provenientes de Dios. Las intuiciones provenían por iluminación y podíamos encontrar en las escrituras algunas de esas intuiciones que nos permitían finalmente tener evidencia en nuestro conocimiento. Entonces, ya nos está diciendo, la intuición no es iluminista, no es racional. La intuición es sensible. El conocimiento de primera mano, el conocimiento de que nos proporciona evidencia, es decir, algo de la evidencia es precisamente ese conocimiento del cual no podemos reducirlo a elementos más simples y por lo tanto no lo podemos explicar y por lo tanto tiene que servir como plataforma para el resto del conocimiento. La intuición, el fundamento de nuestras evidencias, es un conocimiento sencillo. Eso es ya darle una gran vuelta a la tradición anterior, pero que, bueno, se radicaliza finalmente con el pensamiento de Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham, en primer lugar, y eso ya es un cambio muy radical, es nominalista. ¿Recordaban de la distinción que dijimos hace un momento entre nominalistas y realistas? ¿En qué consistía la distinción? No, nada más. Más te acuerdas que lo vimos, pero ¿alguien se acuerda de qué consistía la...? No nomás que se acuerde que lo hemos mencionado. ¿En qué consistía la distinción? No, que si me estaban siguiendo hasta aquí. Si hubiera dudas también eso sí se vale. O sea, si hay algo que no recordemos, que no sepamos, que no hayamos entendido, también deténganme, ¿no? Porque no me paro. Si de pronto algo no queda claro, si detengan. ¿Cómo? No sé si esté lo correcto, pero tiene que ver con el hecho pues, de como su postulado, ¿no? Es decir, que lo más simple, lo más sencillo es lo que se acerca a la realidad, ¿no? O de lo general, ¿no? A ver, tenemos dos bandos, realistas y nominalistas, así básicamente. Los realistas consideraban que los universales tienen una existencia independiente a la conciencia humana. ¿Sí? Los universales, o sea, el concepto de perro, el concepto de humano, el concepto de energía, el concepto de planta, el concepto de animal, existen de manera independiente. Por cierto, Juan Núñez Coto, que era realista, consideraba que todos estos universales existían en la mente de Dios. En la mente de Dios. Cosa que luego George Berkeley lo trata de mostrar como algo muy innovador en el siglo XVIII, ¿verdad? Un empirista del siglo XVIII. George Berkeley trata de mostrarnos esa idea como algo ultra original cuando Núñez Coto ya no lo había dicho, ¿no? Los nominalistas consideran lo contrario, que los universales existen solamente en conciencia. Es decir, que los nombres universales son flatus vocis, decían ellos, voces vacías. Es decir, no refieren a nada. Los nombres universales no tienen una referencia. Son constructos que nosotros hacemos para poder utilizarlos para nombrar las cosas, pero no existen en sí mismos. Y tal vez a Núñez Coto lo llaman el doctor sutil. A Guillermo de Ockham la tradición lo llama el príncipe nominalista. ¿Qué apodos? El príncipe nominalista. ¿Por qué el príncipe nominalista? Porque finalmente es el que inaugura esta idea de que los universales son solamente constructos que nosotros hacemos y que no dependen de entidades platónicas externas a la mente para poder significar, ¿no? Son cosas que nosotros también hacemos por abstracción, pero finalmente lo hacemos a partir de diferentes percepciones, ¿sí? Y son meramente convencionales. De ahí precisamente deriva su principio de la navaja de Ockham, ¿no? Precisamente. Y sí, por supuesto, este divorcio entre fe y razón, que le vale la comunión, precisamente. Guillermo de Ockham, a diferencia de lo que decía la tradición, que finalmente la filosofía nos ayudaba al conocimiento de Dios
y que por lo tanto, pues a través de la razón podemos justificar la fe. Guillermo de Ockham nos está diciendo, ¿saben qué? Dios no es una entidad susceptible al predicado de conocer. Es decir, eso, que a Dios no se le conoce. No podemos conocer a Dios, no sigan ese camino, no deben importarnos. Ahí está ya una especie de agnosticismo real. Entendemos, eso está, perdón, estamos entendiendo todos los términos que estoy utilizando. Si hay algún término que no se entienda, con confianza, ¿no? Creo que es más enriquecedor si hacemos ese diálogo, ¿no? Con esto Ockham está iniciando lo que se llama el agnosticismo real, es decir, la idea de que no podemos conocer a Dios y por lo tanto, pues déjenlo para la fe. No es necesario tratar de conocerlo. Podemos conocer todas sus criaturas, ¿verdad? Todas sus creaciones sin necesidad de conocer a Dios. Tú cree en Dios y dedícate a conocer a Dios, dedícate a hacer ciencia, que es lo que posteriormente se hace, ¿no? En el mundo, la ontología de Ockham es más radical que el punto de Soto. Dice Ockham que en el mundo existen solo un conjunto de elementos individuales sin esencia. Sí, como nos hizo ver muy claramente Isabel hace un momento, con Juan Sus de Escoto, en el proceso de abstracción, conocíamos esa parte esencial que está en la idea de Dios, ¿verdad? De la que están participando cada uno de los objetos, ¿no? Los objetos materiales. Pero Ockham aquí ya nos está diciendo, el conocimiento que nosotros hagamos no es de su esencia, es de lo que nosotros construimos de las cosas, de todas esas percepciones, y nosotros elaboramos. Es decir, es un proceso arbitrariamente mental. O sea, no estamos conociendo algo en esas cosas esenciales, sino que estamos conociendo lo que nosotros creemos que son esas cosas. Lo que reduce el nivel de certeza, ¿verdad? O sea, tal vez aquí lo más angustiante del pensamiento de Ockham, bueno, que pudo haber sido angustiante en el siglo XIV, el pensamiento de Guillermo de Ockham, es que pues esto nos deja en una situación de incertidumbre muy grande, ¿verdad? Si solamente conocemos lo que nosotros creemos conocer, ¿verdad? Y que podemos comparar de los otros creen conocer, pues no tenemos ninguna certeza de que él o yo estemos en lo correcto. No tenemos completa certeza de que realmente estamos conociendo las cosas, sino solamente estamos conociendo nuestro constructo. Y es precisamente a partir de esa interacción, de ese diálogo, de esa comparación, que nosotros podemos ir haciendo constructos más universales, ¿verdad? Pero no con una existencia independiente a nosotros. Es lo que nos pusimos de acuerdo. En pocas palabras, es lo que nos pusimos de acuerdo. Ahí está también mucho de lo que Kuhn posteriormente nos termina diciendo, de que la realidad, perdón, la validez del desarrollo científico viene a partir de su historia. Es decir, a partir de lo que históricamente nos hemos venido poniendo de acuerdo que es la verdad, ¿sí? O que es verdadero. Por eso digo yo que aquí ya con que entonces cuando provocó, ¿no? Ya esta fijación hacia lo particular, fijación que ya después se pudo evitar, ¿no? Ya después de aquí no tengo yo muy ubicado a ningún pensador que pueda pensar que el conocimiento se da por iluminación, ¿no? Después de ellos dos, no. Entonces Duns de Scoto fue el que provocador, pero Guillermo de Ockham dijo, ¿en serio? Ya se puede hacer esto, y yo también, pero radicalizó el pensamiento de lo particular, ¿verdad? Nuevamente, la certeza está en el conocimiento de la intuición sensible.
Sí, en el conocimiento de la intuición sensible, pero no una intuición que nos permite ir conociendo el universal en la mente de Dios, sino un conocimiento de las cosas materiales sensibles. Punto. Es lo único que realmente podemos conocer. Es de lo único que tenemos evidencia. Nada más. Don Descoto nos decía que a partir del conocimiento de los particulares íbamos abstrayendo esas cualidades, ¿verdad?, esenciales, nos van permitiendo el universal que está depositado en la mente de Dios. Guillermo de Ockham nos está diciendo que hay una identidad entre el conocimiento intuitivo y el conocimiento abstractivo. Es decir, que cuando nosotros conocemos al particular, ¿verdad?, abstraemos las cualidades del objeto en tanto que el objeto lo tiene, no porque estemos abstrayendo a un universal, simplemente nos terminamos haciendo una imagen mental del objeto, imagen mental que luego contrastamos con otras imágenes mentales, que finalmente el conocimiento unitario, el conocimiento en sí, lo que podemos llamar conocimiento, o la función más importante para el conocimiento, viene a ser el principio de igualdad. Es decir, la similitud que tienen esas construcciones mentales que tengo de los diferentes objetos. Yo creo que hay una relación entre una butaca u otra porque las veo en mi mente iguales. El constructo que yo me hago de esta butaca se parece mucho al constructo que yo me hago de esta butaca. Entonces, a partir de ahí se da ese proceso de abstracción que finalmente proviene directamente del conocimiento intuitivo, no de una idea de Dios. Para que sea generalizable. Sí, bueno, ni siquiera es completamente generalizable, ¿no? Para que nos podamos poner de acuerdo, así, para que nos podamos poner de acuerdo sobre la idea de butaca, ¿no? Y podamos construir una idea de butaca en conjunto, ¿no? Ciertamente se hacen generalizaciones en la ciencia y lo que nos está mostrando Guillermo de Ockham es que la ciencia no puede proceder de otra manera. O sea, tenemos que hacer especie de planteos en generalizaciones, ¿no?, generalizando las percepciones de nuestros objetos. Y mencionando las exeidades que decían. No, ya en Ockham no. No, la exeidad, no, la exeidad es una propiedad de los objetos que le ayuda a Duns Scoto a decir de qué manera se distingue el objeto particular del universal, ¿verdad? A Guillermo de Ockham ya no me interesa la exeidad. Todos los objetos son diferentes, todos los objetos son contingentes. Es más, Dios mismo es contingencia. ¿Se dan cuenta por qué los comulgaron? No, hombre, pues, ¿cómo no? Antes no lo quemaron. No lo quemaron porque huyó de Francia. Si se hubiera quedado en Francia, lo mandan a Roma y lo queman. No, de plano. O sea, hasta Dios es contingente, Guillermo de Ockham, ¿no? O sea, finalmente las propiedades de Dios son contingentes, son tal vez las propiedades más perfectas, ¿no? Pero eso no significa que no estén sujetas al cambio. Hasta Dios cambia, hasta Dios es perecedero. Dios puede ir cambiando ese concepto. Lo que conocemos hoy de Dios no necesariamente es lo que va a ser el día de mañana. Lo que conocemos de esta silla muy probablemente no sea el día de mañana. Entonces nos encontramos en esa situación en que solo existen objetos particulares y cambiantes, que construimos imágenes mentales a partir de ellos, ¿verdad? Nos podemos poner de acuerdo, ¿verdad? Pero esas generalizaciones tienen una validez relativa, una validez igualmente contingente. No va a tener la misma validez hoy esta generalización que puede tener el día de mañana. Sí, ¿cuál es su nombre? José Sandoval. José. Está muy interesante, ¿no? Porque tenemos mucho apego a nuestras verdades. Pensamos que lo que puso en nuestra mente es sagrado, mágico y que hay que aplicarlo a todos, ¿no? Entonces, lo que plantea Ockham, pues vivimos una ilusión de conocimiento consensado, pues. Y desde ahí
estamos en una fantasía cognitiva. Entonces, Bueno, explícanos eso de la fantasía cognitiva. Está interesante. Sí, sí, sí. es fantasía cognitiva porque lo que produce mi mente es una ilusión y puedo fantasear, puedo creer muchas cosas, ¿no? Pero lo más grave, que sería una enfermedad del pensamiento, sería tener apego a esa fantasía cognitiva y proyectarla como una verdad, y querer imponerla al otro por la fuerza política, económica, religiosa, militar o por cualquier fuerza. ¿Sí? Que luego, a lo largo de la historia, encontramos muchas relaciones de este tipo. ¿Sí? O sea, imponer y someter por la fuerza al otro. Desde esta perspectiva podemos derivar un principio de libertad. Y de libertad cognitiva, empezando por ahí, ¿no? Para poder construir cada quien el mundo en el que crea, sabiendo, ¿no?, de que se va a mover en una ilusión, que tendrá que consensar con el otro para poder ser acompañado y generar una vida, digamos, pues llena de bienestar, hasta que sea posible. ¡Qué maravilla! Doctora, ¿me dejas darle un abrazo? ¿Se puede, no? Sí, claro, claro, claro. La abstracción. Porque precisamente el pensamiento de Ockham, la segunda, no iba a entrar yo en eso, pero muchas gracias. El pensamiento de Ockham también se considera como el origen del Estado moderno, ¿no? Un Estado en donde la condición mínima para la realización es la del individuo libre, ¿sí? O sea, solamente a partir de ese estado en donde hay individuos libres es que se puede construir una sociedad, ¿sí? Y precisamente ese individualismo que propicia la existencia de los estados modernos de Ockham, ¿no? Por eso lo promulgaron también, por eso lo persiguieron políticamente, ¿no? Es más, el justnaturalismo rompe las estructuras con Guillermo de Ockham, y me atrevo a decir que Ockham incluso es el germen, no nada más del pensamiento científico y del Estado moderno, sino es el germen del positivismo jurídico. O sea, de que las leyes se escriben de acuerdo a las necesidades históricas particulares del pueblo. No son leyes de la necesidad de Dios, no son leyes de la necesidad divina, ¿verdad?, sino que las leyes se dictan a partir de estados particulares de las sociedades, y que por lo tanto las leyes deben ser cambiadas. Y los estados civiles van a ser cambiados. Es una condición de completa contingencia, ¿verdad? Hasta Dios es contingente. Incluso Leibniz inicia, Gottfried Leibniz, nosotros desde el siglo XVII, inicia un libro que se llama Sobre el azar, disertación sobre el azar y la contingencia, creo que se llama. Y su primera frase es una frase que le copia a Ockham. Dice: todo en Dios es contingencia. O sea, es una idea incluso de Dios que ya no puede obtener absolutos, ideales absolutos, ni en el Estado absolutista, ni en el conocimiento absolutista. Es algo que está sujeto siempre a relatividad, a constante cambio. Y me gusta esa frase de que nos queremos apegar a esos universales que finalmente tienen una validez contingente también, relativa, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias. Sí, gracias. Perfecto. Y por supuesto, el principio de parsimonia que nos decía hace un momento Viridiana, que popularmente se le llama la navaja de Ockham, ¿no? O también se le suele llamar principio de economía, que no tiene nada que ver con el dinero. El principio de economía se refiere a la economía conceptual, porque dice: Envia non sunt multiplicanda preter necessitate. Es decir, los entes no deben ser multiplicados sin necesidad.
Quiere decir que si finalmente nuestros universales no son más que constructos de nosotros, y esos universales los utilizamos para generar nuestras explicaciones del mundo, los utilizamos para ir construyendo nuestras explicaciones, no es necesario que metamos entidades metafísicas algo complejas al extremo, ¿no? Sino que aquella explicación que nos resuelve el problema con menor cantidad de elementos es la explicación deseable. Es el principio de parsimonia. Entre dos explicaciones que llegan a la misma conclusión, prefiramos aquella explicación que lo hace con menor cantidad de elementos. Y la ciencia, aunque no es un principio universal de la ciencia, pero la metodología científica, es decir, no todas las ciencias son así, no todas las ciencias así. Es un principio que sí atraviesa a una buena cantidad de saberes científicos. Simplemente pensamos en las leyes de Newton, ¿no? Un montón de fenómenos se reducen a solamente 3 leyes. ¿Sí? Un montón de fenómenos que además anteriormente para Newton eran 5 leyes, aunque Newton decidió excluir 2 de ellas porque consideró que se podían muy bien explicar a través de la inercia. Entonces finalmente terminó eliminando esas leyes. Es importante este principio de parsimonia porque es muy probable que muchos de ustedes lo lleguen a utilizar en algún momento en sus investigaciones. Cuando ustedes lleven instrumentación estadística avanzada, de la investigación estadística avanzada, que cómo surgen personas. Me platicaba Martita que se acostó hoy a las 3 de la mañana haciendo tareas. Pues yo igual, pero yo enviando lo de estadística. No te has explicado. Pero al final le terminas agarrando amor a los números. Sí, sí, se vuelve divertido. Esperemos. Sí, la verdad sí, se vuelve divertido. Y además bastante certificado, ¿no? O sea, da muchas, proporciona mucha evidencia que te da calidad de fenómenos. Pero bueno, cuando lleven esta materia les van a enseñar una función que se llama, un análisis que se llama análisis factorial exploratorio. Es el último tema. Sí. Este análisis factorial exploratorio es se dice que es una función parsimoniosa. ¿Qué significa que sea una función parsimoniosa? Que dentro de todo un complejo de variables, dentro de todo un complejo de variables de comportamiento que tenemos de una población, se terminan a través de sus covarianzas, se terminan viendo cuáles son las interrelaciones que tienen esas variables y se terminan reduciendo factores más simples. Eso es parsimonia. Es una baja de hoja. O sea, de 80, 100, 150, 200 variables que tienes, lo terminas reduciendo a 5 factores. Eso es parsimonia. Factores que te van dando patrones de comportamiento, patrones en los fenómenos que estamos estudiando, que de hecho precisamente nuestra ciencia moderna está fundada en esa capacidad que nosotros tenemos de encontrar patrones en la naturaleza, que aunque las entidades entre sí sean distintas, sean particulares y no exista una entidad universal abstracta, solamente existen entes particulares, esos entes tienen relaciones entre ellos que van generando patrones, que van generando igualdades, y precisamente nuestra ciencia moderna está fundada en encontrar esas igualdades, en tratar de darnos cuenta que tienen de parecido las plantas, por ejemplo, que tienen de parecido los animales, o que tienen incluso también de distinto. Mucho de la teoría de la evolución de Darwin se fundó a partir de las distinciones que él hizo de las observaciones de una especie que no llamaba la atención a ningún biólogo, una especie de aves llamadas pinzones, que en las Islas Galápagos va a Darwin y observa que en una isla los pinzones desarrollaron un patrón en el pico distinto al patrón que estaba en otra isla.
patrón que estaba distinto en otra isla. Entonces, a partir de la observación de la igualdad de sus patrones y de la divergencia que tenían en condiciones diferentes, dedujo Darwin la idea de la evolución, donde los organismos vivos, a partir de ese estado aleatorio, ¿verdad? Ese estado aleatorio de relaciones, van encontrando esa vía, ese camino que les permite evolucionar, que les permite mutar, que les permite sobrevivir finalmente, ¿no? Y que creo que mucho de esto es nuestra ciencia moderna, es ese proceso de adaptabilidad en donde vamos aventajando explicaciones de manera aparentemente aleatoria, y que nos va permitiendo ir atinándole, por así decirlo, irnos dando cuenta de que por ahí es un camino confiable, ¿sí? Pero es ir avanzando a planteos, ir tentando a ver hasta dónde nuestra explicación se sostiene, y si no se sostiene, pues encontrar otro camino. De ahí el valor del error en la ciencia, elemento que no suele ser valorado en la ciencia. Muchas veces nuestras nociones erradas valen mucho más que los aciertos. Es decir, a todos aquellos intentos en donde nosotros nos equivocamos no son derrotas científicas, son simplemente procesos en donde nos damos dando cuenta que ese camino no es por ahí. Pero ya de por sí generó un conocimiento. Exacto, muy bien esto. Ya es un antecedente que a nosotros nos permite ir dándonos cuenta que por aquí no, por aquí tampoco, por aquí no, y vamos en esos tanteos tratando de encontrar por dónde sigue. Bien, y todo esto está finalmente en el germen de Guillermo de Ockham. Bueno, perdón, también hay algo de crédito de un descoto, pero Guillermo de Ockham fue más arriba, ahí con la pena, ¿verdad? Pero Guillermo de Ockham creo que se atrevió finalmente a dar ese pasito mayor, de esa manera de pensar diferente, ¿verdad? De esa manera de pensar en específico, que nos ayuda a generar un conocimiento de que nos está hablando Carcella, que nos dice que la ciencia es más que una metodología, más que una teoría, una manera de pensar. Esa manera de pensar que nos invita a ir generando nuestras propias explicaciones. De hecho, el mismo Sagan dice que es mucho más valorable en un científico, más que su inteligencia y más que su capacidad de razonamiento, es mucho más valorable en un científico su creatividad, su capacidad, dice Sagan, de generar hipótesis. La ciencia se construye a partir de esa compulsión incansable de la generación de nuevas explicaciones posibles, y que nunca vamos a tener la completa certeza de que eso es lo acertado, ¿no? Bien. Sí. ¿Podemos hacer un leve descanso? ¿Rezazo? Bien, tomamos aire. ¿Crees que es el momento? Creo que sí es el momento, porque aquí ya vamos a ir a algo más moderno, ¿verdad? ¿Quieres hacer una pregunta? Sí, mire. Esa discusión entre los realistas y nominalistas, yo la he seguido leyendo actualmente. Claro, ya no se denominan así y desconozco de términos filosóficos, pero es así, ¿verdad? Todavía hay esa discusión en términos de filosofía de la ciencia, o estoy equivocada. Voy a aprovechar tu pregunta. Dije que no iba a hacer lo que dijo Wittgenstein que no hiciera. Podría desobedecer Wittgenstein y me voy a hacer promoción. De eso trato mi tesis de investigación. Sí, sigue la discusión. Los problemas filosóficos, tal vez eso es lo interesante y los problemas filosóficos, que nunca se acaban, ¿no? Seguimos discutiendo lo que dijo Platón, tal vez. Y ahí seguimos, ¿no? Siempre aparecen los nuevos. Sí, en efecto. Entonces, sí, en efecto, todavía hay, ahorita casi más que nominalistas y realistas, digamos, los bandos se dividen más en cartesianistas
¿verdad? Que es la línea que trae Chomsky, que trae Jerry Fodor, toda esta línea de la gramática generativa internacional, ¿verdad? Y los Wainianos, la línea wainiana, que es mucho más conductista. O sea, tenemos por un lado la línea cartesiana, que nos trata de explicar los conceptos a partir no de su pragmatismo, esa es una línea pragmatista, sino a partir de su capacidad generativa, y la línea pragmatista, que nos trata de explicar los conceptos a partir de su aplicabilidad. O sea, finalmente la certeza que podemos tener sobre los conceptos es si pueden ser aplicables a razonamientos y clasificaciones. Por ahí más o menos ahorita la línea, ¿no? No me pregunten por favor. No sabría decir, varía mucho. Sí, todavía es muy gente. ¿Alguna otra pregunta? Sí, si hubiera un momento para tomar la pausa, creo que sería este. Creo que sería este. Sí.